Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que se encuentren bien. Hoy hablaremos de un tema bien importante que son los contratos. En todas las industrias, en todas las áreas debe de haber contratos. Hay unos contratos muy fuertes que muchas veces, si no le ponemos atención, podemos perder mucho dinero, mucho tiempo y adicional podemos hasta conseguir una demanda. Les voy a contar una historia, dos historias traigo hoy. Una me sucedió cuando empezamos una empresa. Nos tocó el inicio de esta empresa, era una empresa alemana que se venía a poner aquí a México y nos tocó iniciar desde cero. La chica de recursos humanos contrató al personal y aquí en Guanajuato existía un programa en el cual si tú contratabas a alguien por 6 meses, el gobierno te pagaba el sueldo de esa persona. Entonces, durante 6 meses, ellos recibieron su sueldo en base a un pago que le hacía el mismo gobierno. Una vez que se acabó este límite, este plazo, en ese momento, entonces, la chica de recursos humanos los tenía ya que contratar directamente. Oh, sorpresa, cuando los contratan, se dan cuenta que ganan menos que antes. Ganan menos que lo que les pagaba el gobierno. ¿Por qué? Porque no estaba incluido el seguro social y el pago de ISR y el Infonavit. ¿Qué pasaba? Pues que nunca se dieron cuenta en el contrato que decía eso. Todos firmaron el contrato, nadie se dio cuenta y se enojaron ya hasta que pasó una semana y les hicieron su pago y recibieron menos de lo que estaban ganando. Ahí fue cuando la gente se enojó y se juntaron todos los trabajadores de producción y dijeron, el siguiente día no venimos. Todos se fueron, estamos hablando más o menos que éramos como unos, estaba arrancando la planta, como unos 60, 50 personas. Entonces, se van todos y al otro día no va más que 2 personas. Van solo 2 personas de los 50. Entonces, ¿qué? Como había un contrato estipulado, pues entonces el director dijo, corran a todos. Recursos humanos, tienes 2 días para contratar gente y especifícales muy bien lo que dice el contrato. Por eso es tan importante leer los contratos. Muchas veces estamos tan emocionados por recibir la casa, el coche, y ahí está un contrato siempre. Entonces, tenemos contratos, cuando vamos a la tintorería, nos dan la nota y atrás vienen las reglas y todo lo que es. En un estacionamiento igual. Hay veces que los contratos se van a hacer mediante un notario cuando es algo muy importante, pero un convenio entre 2 personas o más se pueden firmar hasta en una servilleta y esa servilleta va a ser válida si hay algún problema, algo que aclarar ante un juez o ante algún otro medio, ¿no? Entonces es bien importante leer los contratos, es algo primordial. El área de compras, el área de ventas siempre están con contratos muy grandes, muy fuertes. La misma área de producción que tiene a los empleados necesita hacer su contrato colectivo. Y cada año se tiene que estar negociando el contrato colectivo y la verdad es que a veces son negociaciones de días. Se pasan 3, 4 días negociando esto. El mismo contrato de la gente de oficina que tiene que ir con recursos humanos, firmar el contrato y que muchas veces en muchas industrias ni siquiera dan el contrato, o sea, te hacen firmarlo pero nunca te dan la copia. Entonces son parte bien bien los contratos. La otra historia que les traigo es una historia, estábamos haciendo unas mesas de trabajo que tenían que subir, tenían que elevarse y tenían que rotar. Entonces, ese tipo de mesas las teníamos que hacer. Encontramos unos proveedores en Monterrey y en Saltillo que nos estaban ayudando a eso. La empresa en la que se trabajaba era de Estados Unidos y estaban pidiendo esas mesas de trabajo aquí en Guanajuato con estas 3 empresas. Entonces, una de las empresas firma un contrato y entonces en una reunión de puros mexicanos deciden que pueden empezar. Esta empresa empieza con la mesa de trabajo, empieza ahora sí que a trabajar, a hacer su producción de la mesa de trabajo y en ese momento nos dicen de Estados Unidos, ¿saben qué? Cancelen todo,
ese proyecto ya no se va a México, se va a quedar acá, y entonces se cancela todo. Se le avisa a esta empresa que se va a cancelar el proyecto y ellos nos dicen, ¿sabes qué? Llevo el 50%, no puedo cancelarlo. Entonces empieza una serie de discusiones, una serie de reuniones. Es más, ellos nos grabaron vía Skype y nos grabaron cuando les dimos luz verde para iniciar los trabajos. Pero, oh, sorpresa, revisamos el contrato y en el contrato decía que ellos no podían empezar si no había algo por escrito. Había una instrucción por escrito firmada por gente de Estados Unidos y firmada por México para que ellos pudieran empezar. Al final, lo que decía el contrato es lo que vale. Entonces, ellos se fiaron de una palabra que se hizo en una reunión y no se acordaron de leer el contrato. Entonces, es bien importante tener esto en cuenta. Lógicamente hubo una negociación, se llegó a un acuerdo y ahí recibimos el dinero por parte de ellos, un anticipo que habíamos dado. Ellos también vieron algunas cosas que las podíamos nosotros usar en otros proyectos. Entonces, pues nos fuimos haciendo el trabajo mutuo y tratamos de solucionar. Pero por eso es bien importante. Entonces, hay muchos puntos dentro de los contratos en las áreas de compra y en las áreas de venta y en todas las áreas, ¿no? Cuando me ha tocado en tres empresas iniciarlas desde cero, desde donde no hay nada, donde hay que hacer un contrato de luz, de agua, de gas natural, de algún otro servicio, de comedor industrial, etcétera. Entonces es bien complicado porque uno dice, pues ve y contrata la luz y ya, y fírmale. Pero no nos damos cuenta realmente lo que dice el contrato de luz, a qué nos tenemos que apegar, a qué no, qué es una sanción, qué nos va a pasar si no pagamos y si pagamos. Entonces, dentro de un contrato es bien importante revisar lo siguiente. Uno, saber que el que lo firma es un representante legal de la empresa. O sea, puede haber contratos en el área de compras donde firma el vendedor y firma el comprador, pero ninguno de los dos tiene peso dentro de la industria, dentro de esa empresa, no tiene peso, no funge como algo legal para un juicio o cuando hay un problema. Entonces, el primer punto es que ambas partes se identifiquen como una persona legal dentro de la empresa con facultades para precisamente responder a nombre de la empresa. Dos, la descripción del producto o servicio. Debe ser muy claro qué producto o servicio voy a otorgar. Hay veces que ponemos un coche y ya nada más. Hay que especificar un coche, marca, cilindraje, si ya se tiene, bueno, número de serie, número de motor, color, etcétera. Entonces es muy importante el producto, el servicio. Otro punto es cómo se va a pagar. ¿Se va a pagar con otro bien? ¿Se va a pagar en moneda nacional? ¿Se va a pagar en moneda extranjera? ¿Cómo se va a pagar? En las industrias que he estado, pues muchas vienen del extranjero y entonces los contratos se hacen en dólares. Y eso es parte importante que debe de saber el proveedor de aquí nacional. Otro punto importante dentro de lo mismo es las penalizaciones. Son bien importantes saber si yo no cumplo como proveedor, a qué me voy a enfrentar, o si yo no cumplo como cliente, a qué me voy a enfrentar. Mucho cuidado. En una de las cláusulas de los incisos debe decir dónde se van a solucionar los problemas o las controversias que se tengan. Hay que revisar muy bien eso, porque aunque se esté firmando el contrato en México, a lo mejor la cláusula dice que ese problema o la controversia se va a solucionar en Estados Unidos o al revés. Entonces hay que fijarnos también dónde se va a solucionar cuando si existe algún problema. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Otro, muchas veces tomamos formatos de años anteriores y no le cambiamos la fecha. Entonces es bien importante revisar las fechas. Mi fecha de cuando estoy firmando el contrato, cuándo empieza a ser válido ese contrato, cuándo se acaba el contrato, si tengo algunos plazos para pago, para entrega, etcétera. Todo eso hay que revisarlo. Y por último, y bien importante, es la firma. Deben ir firmadas todas las hojas, deben ir firmadas al calce, que es en la costilla. Muchos abogados recomiendan que la firma toque un pedazo de algún párrafo o alguna letra. Otros dicen que no hay ningún problema. Y la firma de al final. Entonces, es bien importante tener todos estos aspectos.
si estás firmando con alguna inmobiliaria muchas veces, por la emoción de la casa no te das cuenta de todo lo que te dice y de repente tienes algún desperfecto y lógicamente pues no puedes alegar porque no leíste tu contrato. O te despiden y tú dices, es que es de manera injustificada, pero ahí claramente decía que era porque 3 retardos o 4 faltas. Ya lo sabes, entonces de verdad yo los invito a leer los contratos. Cuando vayan a la tintorería, lean lo que viene atrás de la nota. Cuando vayan a un estacionamiento, vean de qué se hace cargo el estacionamiento. Cuando vayan a diversas partes, vean todo lo que conlleva. Son contratos, convenios que tenemos que estar haciendo. En la industria, como les digo, desde el servicio de gas, por ejemplo, nos tocó también contratar, voy a mencionar a 3 grandes, hay muchas, pero por ejemplo, Airgas, Praxair e Infra. Son empresas muy grandes que se hacen contratos de 5 años para surtir el gas a toda la industria, a todas las empresas, y cada cláusula se tiene que revisar. Lógicamente tienes tú un área legal que va a revisar esta parte, pero también tú como comprador, como vendedor, como director, como gerente, debes de saber interpretar un contrato, porque el primer golpe o el primer anuncio o la primera en donde no estés cumpliendo, tú vas a ser el responsable. Entonces es bien importante que cheques y recuerda que los únicos documentos oficiales de identificación es el INE y el pasaporte y deben de estar vigentes. Si te gustó este video, ya sabes, manita arriba, un like. Y además, suscríbete. Y cada semana estarás recibiendo este tipo de información que es rápida, concisa y que te ayuda mucho a ti y me enriquece a mí. Nos vemos la próxima semana.